Un saludo amantes del misterio. Bienvenidos a un nuevo viaje a las profundidades de lo incomprensible. Hoy, queremos invitaros a adentraros con nosotros en uno de esos expedientes que, aún con el paso de los años, sigue proyectando una larga sombra de enigma sobre la criminología española. Olvidad por un momento lo que creéis saber sobre la lógica y la realidad, porque el caso que hoy os traemos desafía todas las fronteras de lo conocido, una historia que ha poblado los sueños y las tertulias de los más apasionados por lo paranormal. ¿Qué haríais si os encontrarais ante una tragedia en la que la víctima, sencillamente, no existe? Ni nombre, ni pasado, ni huellas que conecten con el mundo. Imaginad un cuerpo sin identidad, encontrado en circunstancias tan extrañas que desafían la comprensión, como si hubiese emergido de la nada misma. Esta es la premisa del Caminante de Boissaca, un relato que ha obsesionado a generaciones y que ha sido un pilar fundamental en programas de culto como Milenio 3. Preparaos para sumergiros en un relato donde cada detalle, por insignificante que parezca, añade una capa más a un misterio insondable. Desde la aparición fantasmal en las vías del tren, la ausencia total de cualquier tipo de documentación más allá de unas enigmáticas pesetas, hasta las descripciones de una fisionomía que parecía sacada de otro mundo. ¿Fue un error de la ciencia? ¿Una anomalía genética sin precedentes? ¿O acaso, como muchos se atrevieron a susurrar, estábamos ante algo mucho más grande y aterrador, la inexplicable llegada de un viajero de otro tiempo o de otra realidad? Os prometemos una inmersión completa en cada faceta de este caso legendario, donde el terror se mezcla con la fascinación por lo desconocido. ¿Estáis listos para desentrañar los secretos que Boissaca aún guarda? Acompañadnos en este escalofriante recorrido. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? En los anales de la criminología española, pocos casos han logrado cincelar una huella tan profunda de misterio y terror como el del Caminante de Boissaca. Es una historia que no solo desafió la lógica y la ciencia durante 2 décadas, sino que se enroscó en la psique colectiva, alimentando pesadillas y susurros sobre lo inexplicable. Permitidnos guiaros a través de este laberinto de sombras, donde el horror aguarda en cada rincón sin respuesta. Era el 5 de mayo de 1988, una fecha que quedaría grabada a fuego en la memoria de un maquinista del expreso Rías Altas, y sin saberlo entonces, en la historia del enigma en España. El tren, una mole de acero y velocidad, surcaba las vías cerca de Santiago de Compostela, en la bucólica, aunque pronto maldita, área de Boissaca. La noche era profunda, el silencio solo roto por el estruendo mecánico del convoy, cuando de repente, una figura solitaria emergió de la oscuridad sobre los raíles. Lo que siguió fue un instante de puro terror. El maquinista, testigo forzoso de lo incomprensible, juró haber visto a la figura caminando de espaldas, en dirección contraria al tren, con los brazos agitándose en un gesto que él no supo descifrar. ¿Era una advertencia? ¿Una despedida? La duda se disipó con la certeza inminente del impacto. Pero justo en ese momento final, la figura, con una preternatural quietud, se giró para mirarlo fijamente. Una mirada congelada en el tiempo, un rostro desconocido que, en ese instante fatal, se convirtió en el epicentro de un misterio que desafiaría toda explicación racional. El tren, ineludible, se abalanzó sobre el cuerpo, destrozando no solo la carne sino también cualquier esperanza de una identificación inmediata. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de la tragedia, se encontraron con una escena que presagiaba un enigma sin fin. El cuerpo, devastado por el impacto, no ofrecía pistas. Ni una sola documentación, ni una cartera, ni una mísera nota que pudiera arrojar luz sobre la identidad de aquel desdichado. Era como si la víctima hubiese surgido de la nada, sin arraigo, sin historia, una aparición espectral en medio de la noche. Lo único que portaba el cadáver eran 15.000 pesetas en el bolsillo, una suma considerable para un indigente, pero a la vez insignificante para un viajero. Esta cifra, tan precisa y a la vez tan ambigua, no hizo sino añadir una capa más de perplejidad. Era dinero de un viaje inconcluso, de un ahorro, o quizás el único vestigio de una vida que se esfumaba en la negrura de las vías. La ausencia de cualquier otro objeto personal era clamorosa.
Era como si el tiempo o alguna fuerza desconocida lo hubiesen despojado de toda conexión con el mundo conocido antes de su fatal encuentro. Las primeras investigaciones se toparon con un muro infranqueable. Las huellas dactilares del fallecido fueron tomadas con el máximo rigor, escrupulosamente analizadas y comparadas con todas las bases de datos disponibles en aquel entonces. El resultado fue escalofriante, no coincidían con ningún registro. Era como si el caminante de Boissaca no existiera en los archivos de la humanidad, un fantasma sin nombre, sin pasado documentado. Este detalle, aparentemente técnico, fue el primer indicio de que este caso trascendería la mera investigación policial para adentrarse en los dominios de lo anómalo. En un intento desesperado por arrojar algo de luz sobre el enigma, se tomó la decisión de publicar la fotografía del rostro desfigurado de la víctima. Era una imagen cruda, el último recurso para una identificación que se antojaba imposible. A pesar de la amplia difusión en los medios de comunicación, la respuesta fue un silencio atronador. Nadie lo reconoció, nadie aportó una pista relevante, nadie supo dar un nombre a aquel rostro torturado. Era como si la imagen misma, en su horror, estuviera maldita, incapaz de evocar reconocimiento alguno en el vasto mar de la memoria colectiva. El anonimato del caminante de Boissaca se solidificaba, convirtiéndolo en un símbolo de lo desconocido. Pero el misterio del caminante de Boissaca no se limitaba a su inexplicable aparición y a la ausencia de identidad. Los informes forenses, filtrados o interpretados de forma que avivaban el fuego de la especulación, comenzaron a hablar de una morfología atípica en la víctima. Se rumoreaba que el hombre poseía una cabeza inusualmente voluminosa, una característica que, aunque podría atribuirse a la deformación del impacto, se sumaba a la creciente lista de singularidades. La dentición también fue objeto de particular asombro y, para algunos, de terror. Se decía que poseía una dentadura completa, sí, pero con algunas piezas extremadamente afiladas y salientes, anómalas en su estructura para un ser humano. Este detalle, por sí solo, ya resultaba perturbador, evocando imágenes de depredadores o de seres ajenos a nuestra evolución. Pero lo que verdaderamente hizo que la sangre se helara a los expertos consultados y a los adeptos al misterio fueron sus orejas. La descripción era escalofriante, completamente planas, rotadas hacia adelante y carentes de pliegue en el pabellón auditivo externo. Esta morfología, tan radicalmente diferente a la de un ser humano promedio, llevó a muchos a preguntarse si realmente estaban ante un Homo sapiens. La ciencia no podía explicar tal singularidad genética o desarrollo. Era como si el caminante de Boissaca no perteneciera a nuestra especie, o al menos, no a nuestro tiempo. Con cada nueva revelación, el caso del caminante de Boissaca se hundía más y más en las profundidades del enigma. La imposibilidad de identificar a la víctima, sumada a sus rasgos físicos tan marcadamente atípicos, llevó a las mentes más inquietas a explorar territorios prohibidos. Fue en este caldo de cultivo donde germinó y floreció la hipótesis del viajero del tiempo. Se sugirió que este individuo bien podría haber sido un errante de otra era, un ser desorientado y fuera de lugar que, por algún capricho del destino o de la tecnología, había terminado en las vías del tren en 1988. La idea, aunque extravagante, caló hondo en una sociedad hambrienta de respuestas a lo incomprensible. ¿Cómo explicar de otro modo su apariencia, su invisibilidad en los registros y su extraña muerte? Para muchos, la noción de un viajero del tiempo no era solo una posibilidad, sino la única explicación que otorgaba sentido a un caso que desafiaba toda razón. El terror que infundía esta idea no era el de un monstruo, sino el de la fragilidad de nuestra realidad, la posibilidad de que nuestro tiempo no sea tan lineal o tan seguro como creemos. Y para añadir una vuelta de tuerca más a esta historia de terror psicológico, un rumor se extendió como una plaga silenciosa entre los entusiastas del misterio: la supuesta aparición de extraños círculos concéntricos formados por pequeñas piedras en un punto cercano a las vías. Se decía que estos círculos, una suerte de glifo prehistórico o señal alienígena, habían sido dispuestos por la propia víctima antes de su trágico final. La implicación era escalofriante. ¿Acaso el caminante de Boissaca estaba intentando enviar un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O quizás era un rito de despedida de un ser que sabía que su tiempo en este plano estaba a punto de terminar? Este detalle, aunque nunca confirmado de manera oficial, se incrustó en la narrativa del caso,
elevando el factor enigma a cotas insospechadas. Alimentó la idea de que el hombre no era solo una víctima accidental, sino un protagonista de un drama cósmico, un mensajero de lo desconocido que, quizás, había dejado una última y críptica voluntad grabada en la tierra antes de disolverse en el abismo del olvido. El terror se volvió existencial, la idea de que había dejado una huella que no podíamos entender, una señal de una realidad más vasta y aterradora de lo que podíamos concebir. Durante 20 largos años, el caminante de Boisaka permaneció en un nicho sin nombre en el cementerio de Boisaka. Un cuerpo sin identidad, un alma sin recuerdo público, un enigma que se pudría bajo tierra mientras las leyendas crecían y se distorsionaban. La oscuridad de su anonimato era casi tan densa como la de su muerte. Para muchos, se había convertido en un espectro, una advertencia de lo que ocurre cuando uno se desvanece por completo de la memoria del mundo. El caso languidecía, alimentando artículos de prensa y programas de radio sobre lo paranormal, pero sin un avance real en la investigación. La imposibilidad de resolverlo se cernía como una maldición sobre la policía y los forenses, mientras el público se rendía a las teorías más fantasiosas. La historia del caminante de Boisaka ya no era solo un caso criminal, era una parábola sobre la incertidumbre, sobre el terror de lo desconocido y la fascinación que ejerce aquello que desafía cualquier explicación. Pero la paciencia y la tenacidad, sumadas a la evolución de las bases de datos y la colaboración intercuerpos, a veces logran lo imposible. En 2008, 2 décadas después de aquella fatídica noche, una chispa de luz penetró en la densa niebla del misterio. Gracias al cruce de información entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, y probablemente a la persistencia de algún investigador, se logró la identificación. El caminante de Boisaka tenía un nombre: Óscar Ortega Vasalo. Era un joven que había desaparecido de su hogar en Castelldefels, cuya ausencia se había prolongado durante 20 años sin que sus familiares supieran nunca de su destino. La identificación, lograda con métodos más avanzados que los disponibles en 1988, puso fin al anonimato del caminante. El fantasma tenía un nombre, una familia que, aunque quizás nunca llegó a comprender del todo las extrañas circunstancias de su muerte, pudo al menos cerrar un capítulo de angustia. Sin embargo, el nombre de Óscar Ortega Vasalo no borró por completo el aura de misterio que había envuelto al caminante de Boisaka. Las preguntas sobre su presencia en las vías de aquella manera tan anómala, sobre su extraña morfología, si es que las descripciones eran precisas, sobre las 15.000 pesetas y los supuestos círculos de piedra, persistieron. La resolución oficial le dio un nombre, sí, pero no disipó el profundo enigma que había impregnado cada faceta de este caso. El caminante de Boisaka sigue siendo, y probablemente siempre será, uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la crónica negra y del misterio en España. Una historia que nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser tan extraña y aterradora como la más elaborada ficción, y que hay sombras que, incluso después de ser nombradas, continúan acechando en los rincones más profundos de nuestra imaginación. ¿Qué te pareció este viaje a las profundidades del misterio? Y así, amantes del misterio, llegamos al final de este inquietante recorrido por el caso del caminante de Boisaka. Hemos cruzado juntos el umbral de lo inexplicable, adentrándonos en un relato que, incluso con una resolución oficial, sigue proyectando una larga sombra sobre nuestra comprensión de la realidad. La historia de Óscar Ortega Vasalo es un recordatorio de que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción y que hay enigmas que se resisten a ser completamente desvelados, dejando siempre un resquicio para la duda. Este caso nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra propia percepción y sobre la fascinación que ejerce aquello que se escapa a la lógica. Aunque hayamos puesto un nombre al protagonista, el espíritu del caminante de Boisaka, aquel ser enigmático de rasgos insólitos y aparición fantasmal, permanecerá como un icono del misterio en nuestro país. Ahora es vuestro turno, queridos suscriptores, de seguir investigando por vuestra cuenta, de debatir, de compartir vuestras propias teorías y de mantener viva la llama de la curiosidad. Si este viaje a las profundidades de lo desconocido os ha cautivado tanto como a nosotros, os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal para no perderos futuros expedientes. Dejadnos vuestros comentarios y contadnos qué os ha parecido este caso, qué teorías tenéis o qué otros misterios os gustaría que explorásemos. Y, por supuesto,
Activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad que cada domingo, a las 8, hora de Madrid, tendréis una nueva cita con el enigma en nuestro canal. Nos despedimos por hoy, no sin antes agradeceros por habernos acompañado en esta aventura. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone.